10:28 de la mañana y seguimos en nuestro programa temática patria. Y recién hablamos con Mercedes Roch de la movilización popular y el rol de los movimientos, no sé si movimientos populares en sí, sino de la participación popular, cómo fue negada, obviada de la historia, como también la participación de las mujeres. Entonces un poquito, vamos como siempre, como nunca se habló del tema y ahora hay que hablarlo, bueno, vamos a hablarlo las veces que sean necesarias. Así que vamos a hablar un poco de algunas figuras ilustres, no solo de la Revolución de Mayo, porque como bien sabemos es un proceso, es un todo, no se puede sacar solo una foto parcial. Todas las personas que venían participando de ese proceso, ahí estalló la Revolución de Mayo, que llevó eventualmente a la independencia, y esto parte de un proceso, del mismo proceso básicamente. Así que dentro de esto y de las distintas, del rol que tuvo el ejército en las luchas por la independencia y de la creación del primer gobierno patrio, vamos a destacar algunas de las figuras. Quizás la más conocida dentro de esa lógica, que fue la de Magdalena Güemes, a.k.a. Macacha, buen nombre, muchas mascotas que tienen ese nombre, que fue la hermana del general Martín Miguel de Güemes y su principal aliada política, consultora permanente, representante diplomática y su ministra sin cartera, como se la mencionaba, ¿sí? De hecho, uno de los secretos del éxito militar y político sobre la reacción realista eventualmente en la independencia fue el uso de estrategias poco convencionales en las tácticas de guerra. Y la más conocida fue la guerra de guerrillas o guerra gaucha de los infernales de Güemes, que utilizaban a su favor, por supuesto, el conocimiento del terreno para emboscar a sus enemigos y haciendo ataques relámpagos. Pero bueno, para ellos sí fue crucial contar con la información, con tareas de inteligencia. Y esto quedó en manos de organizaciones de mujeres espías que se habían jugado la vida en este menester. Fundamental. Fundamental y algo que se siguió utilizando, por supuesto, a lo largo del tiempo. Cuando estalló la Revolución de Mayo, los Güemes fueron de los primeros en transformarse en fervientes partidarios de esta lucha por la independencia. Y el 22 de agosto de ese mismo año, del 1810, Martín Miguel partió al frente de la partida de observación hacia la quebrada de Humahuaca. Estamos hablando de personas oriundas de Salta, del norte argentino, a fin de preparar el terreno al ejército auxiliador que venía desde Buenos Aires. Su hermana, Macacha Güemes, acondicionó su casa, acondicionó su casa como improvisado taller de costura para confeccionar ropa para los soldados de este ejército, de sus paisanos y gauchos que seguían a su hermano a muerte, porque hablando de representación popular, si hay una característica que los Güemes tenían, eran una gran representatividad de los movimientos populares de los gauchos que los seguían, bien, como dijimos recién, a muerte. Tenían un gran vínculo. Estamos hablando de familias descendientes de ellos, de conquistadores españoles, claro. O sea, estamos hablando de la élite total de los famosos criollos, ¿no? Esta gente que tenía descendencia directa de las de España, que nacidos en Argentina. Nacidos aquí. En esta campaña, Güemes, por supuesto, fue ascendido a capitán al considerarlo un oficial infatigable, porque me parece que era bastante manija. Se había lucido en la batalla de Suipacha y fue desoído cuando pretendió perseguir a los españoles. Estaba re loquito, yo te sigo. Vamos. A donde dale. vayan los iremos a buscar. Estaba en esa, ¿sí? Cuando Güemes asume como gobernador, ya en 1815, fue su hermana la que se transformó en su ministra, obviamente sin cartera porque no habían derechos políticos para las mujeres, pero bueno, cuando Güemes le tocaba poner el cuerpito y salir a la campaña al frente de alguna de su división de infernales, justamente de gauchos de línea, ella se ocupaba de todas las cuestiones del gobierno, o sea, se ocupaba de todo su cargo político y de la gobernabilidad de su hermano, que era, ya como les decía, un oficial completamente fundamental y reluciente. Sí. No había ningún tipo de secretos entre ellos, realmente laburaban a la par, no había una situación de información oculta.
que capaz que lo que lees en cualquier librito así es, bueno, y la hermana de Güemes hacía los trajes. No, no es que hacía los trajes, sino que se ocupaba a la par de su hermano de todo. Impresionante. Pero bueno, trabajando en este mismo sentido, vamos a traer a algunas mujeres no tan reconocidas en la historia, pero sí de participación y actuación destacadísima. Por ejemplo, María Loreto Sánchez, peón de Frías, ¿sí? Bueno, por supuesto. Nace el 3 de enero de 1777 y pertenece también a la alta sociedad salteña. Se casa con Pedro Frías, un oficial del ejército revolucionario. Mantiene ella uno de sus roles fue, desde su posición privilegiada, por supuesto, mantiene contactos con la alta oficialidad realista, haciendo tareas de inteligencia. Fue la jefa, de hecho, de inteligencia de la vanguardia del Ejército del Norte y autora del Plan Continental de Bomberas, aprobado y autorizado por el general Güemes. Lideró las Damas de Salta, un grupo conformado por amigas y conocidas, ayudadas por sus hijos y la gente que trabajaba para ellas, pero que bueno, también el contexto era el contexto. Estas actividades iban de manera muy variada, desde organizar las famosas tertulias, bailes y reuniones, que eran justamente, digamos, acciones de inteligencia. Se usaban para extraer información entre bailes y charlas y hasta disfrazarse de trabajadores vendiendo pastelitos en la puerta del cuartel. Me hago la boluda y voy escuchando conversaciones. Estos datos recogidos tenían todo un sistema en donde los escondían en huecos de árboles o distintos recovecos del lugar, como para que más tarde las fuerzas revolucionarias los recogieran y llegara efectivamente la información a buen puerto. Tremendo, muy bueno. Y fue muy famosa la forma en la que ella frustró un ataque sorpresa que los realistas tenían planeados para invadir el Valle de Calchaquí en 1817. En el baile que ella había organizado se entera por boca de un oficial y sale en medio de la noche a dar, en caballo por supuesto, a dar el aviso, y fue esa situación que permitió organizar la defensa y la efectiva derrota del enemigo, o sea, clave. Lo más importante prácticamente. Su actividad se extendió gracias a la llama de la Revolución de Mayo desde el 1812 hasta el 1822, en todo el periodo de la Guerra Gaucha del general Güemes, ¿sí? Estas acciones de estas mujeres fueron destacadas, por supuesto duramente castigadas por los ejércitos realistas. No fueron pocas las circunstancias penosas y las extensas visitas a las mazmorras del Cabildo de Salta, porque estamos hablando de esa parte del norte. Y en este paradigmático sentido está el caso de la doña Juana Gabriela Moro de López, la emparedada, la famosa. Generalmente su mención viene de la mano de María Loreto, de quien hablábamos recién, pues era estrecha colaboradora y participaba en todas las sociedades de ayuda a la causa de lo que terminó siendo la revolución independentista. Juana Gabriela Moro de López nace el 26 de marzo en Orán, en el 1785, y termina mudándose a Salta luego de que se casa, y ahí efectivamente se une a María Loreto y a Macacha Güemes en el liderazgo del plan de bomberas. Sus actividades iban desde alojar a compañeros que eran perseguidos políticamente, llevar mensajes, llevar información, disfrazarse para entrar en cuarteles enemigos y obtener información valiosa, o sea, unos ovarios de acero. Pero bueno, esta historia tiene un final triste porque, enfurecido con el accionar de esta mujer, el general Pezuela, que luego terminaría siendo virrey del Perú, lo obligó primero a llevar pesadas cadenas en forma de castigo público y luego, por reincidente, la condenó a muerte por inanición, emparedándola dentro de su propia casa. Tremendo. Tremenda historia. Una práctica, el emparedamiento, muy clásico en España. Totalmente. ¿Pero qué pasó? Bueno, de repente una familia realista vecina de Juana se apiadó de su pobrecita alma y, haciendo un hueco en la pared, le empezó a pasar alimentos y agua hasta que pudo ser liberada por las tropas de Güemes. Vamos, carajo. Su última gran intervención fue atravesar la provincia a caballo, disfrazada de una mujer coya, para dar aviso de la llegada del ejército de Arenales, ¿sí? Luego de muchos años de silencio, en el 53, esto para ser bueno. Sí. ¿Cómo terminó la vida de...? Se la vuelve, como el final de las películas, ¿viste? Se la vuelve a encontrar encabezando un reclamo ante las autoridades nacionales por no permitir que las mujeres, que tan destacado papel habían tenido en las luchas de la emancipación de la patria, juren la nueva Constitución.
Mirá desde cuándo se viene peleando por los derechos políticos de las mujeres, tremendo. desde que el mundo es mundo, desde que la patria es patria. Y cómo en los procesos de más de más agitación, digamos, son necesarias, y bueno, y dale y vení, y dale, y usemos tu táctica, y usemos tus ejércitos secretos, y usemos todo lo que tenés a tu alcance, pero una vez pasada el disturbio, bueno, listo, ya las borramos del mapa, los más importantes fueron estos muchachos, y ellas quedarán totalmente borradas, y bueno, y tienen que volver después en el 53 a decir, che, ¿se acuerdan que nosotras dimos la vida por toda esta situación? Y hablando de eso, no nos vamos a ir de esta especial mención del rol de las mujeres en la Revolución de Mayo sin hablar de María Remedios del Valle, la madre de la patria. ¿Por qué? Porque que hace un par de años de, entre comillas, moda, reivindicar su figura no es suficiente. Sí. No se trata solo de una moda. Alcanza. Un billete, una estatua no alcanza. Hay que seguir hablando de esto. Tiene que penetrar en el inconsciente colectivo de todos nosotros. Su rol destacadísimo. Ella nació en la ciudad de Buenos Aires en 1766, afrodescendiente, esclava liberta durante la segunda invasión inglesa al Río de la Plata, y tiene una actitud destacada auxiliando al Tercio de Andaluces, uno de los cuerpos milicianos que defendieron la ciudad en ese momento, ¿no? De las invasiones inglesas. Al producirse la Revolución de Mayo de 1810 y organizarse la primera expedición auxiliadora al Alto Perú, María Remedios se incorporó a la marcha acompañando a su marido y a sus 2 hijos, quienes eventualmente no sobrevivirían a esta campaña. En 1812 acompañó la campaña de Belgrano en Tucumán, y los soldados comenzaron a llamarla la madre de la patria, y tras la victoria en Salta, en mérito a su valor, Belgrano la nombró capitana del ejército. Mismo rol que tenía Güemes, como les mencionábamos al principio, ¿no? Tranquilo, ¿no? Para valorar un poquito ahí. Luego sobrevinieron las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, donde María Remedios fue herida y tomada prisionera. Sin embargo, aún en ese escenario tan dificultoso, ayudó a escapar a muchos oficiales patriotas, lo que obviamente enfureció completamente a los realistas. Fue capturada y sometida por orden del realista Pezuela, el mismo que mandó a emparedar a la compañera, como les decíamos recién, a 9 días de azotes públicos que le dejaron cicatrices imborrables. Aún así, logró escapar. Se incorporó a las fuerzas de Martín Miguel de Güemes y Juan Antonio Álvarez de Arenales para otra vez cumplir una doble función, la de combatiente y enfermera. Cuando cumplió 60 años, ya terminada la guerra, María Remedios del Valle volvió a Buenos Aires. Y el escritor Carlos Ibarguren afirma que vivía en un rancho en la zona de Quintas de las afueras de la ciudad y frecuentaba los atrios de las iglesias de San Francisco, Santo Domingo y San Ignacio, como así también la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, ofreciendo pasteles, tortas fritas, pidiendo que la ayuden, mendigando, lo que junto a las obras que recibía de los conventos le permitía tan solo sobrevivir. Tremendo. Y cuentan, no, digamos, bien gracias. Sí. Todo lo que hiciste, bien gracias, cuando muchos oficiales capitanes recibían pensiones y subsidios por su rol. Bueno, ella no recibía nada de todo eso, pero bueno, cuentan que cuando ella mostraba sus cicatrices y relataba de dónde venía, contaba su historia, era tildada como una loca, como una demente, como una persona que estaba senil, como que vas a ver, que te va a haber nombrado capitana Belgrano a vos. Mujer afrodescendiente, liberta. Pero bueno, permaneció en esta situación hasta que en 1820 el general Juan José Viamonte la reconoce en la calle y le dice, che, pero la madre de la patria serás vos. Y finalmente, bueno, termina gestionando para María Remedios una pensión por su rol militar en la Revolución de Mayo y en la Revolución de la Independencia y todo su increíble rol que tuvo para la liberación de nuestra patria. Estas fueron algunas de las mujeres destacadas de nuestra historia en este nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, de la asunción de Néstor Kirchner, de Héctor Cámpora. Así que vamos a ir a escuchar un poco de música y ya volvemos, que todavía nos queda mucha data sobre este hermoso día patrio.